Hola a todos y todas, queridos estudiantes. Hoy les traigo una clase de lengua en tu casa con la profe Vane. En el capítulo de hoy veremos el cuento. ¿Recuerdas qué es un cuento? Espero que sí. Un cuento es parte del género literario. Consta de una breve narración donde se relata una historia por lo general ficticia y sencilla entre unos pocos personajes. Vamos a pasar a ver algunos ejemplos icónicos. Tenemos a la Caperucita Roja, que me imagino todos y todas conocemos. Maléfica, que también es una película de Disney. Y Cuentos Macabros, de Edgar Allan Poe, donde se destacan algunos cuentos como El corazón delator y El cuervo. Si es que no los has leído, te los recomiendo. ¿Cuál es la estructura del cuento? Tiene varias partes. Primero, el inicio, el desarrollo, el clímax y el desenlace. En el inicio se hace una descripción breve sobre los personajes, el lugar donde ocurren los hechos y la época. En el desarrollo se cuenta un poco de la historia antes de que se genere el conflicto, es decir, el preludio a nuestro conflicto máximo. El clímax es cuando se genera el conflicto o problema, también es llamado nudo de la historia. Y el desenlace es la solución de este conflicto, que vamos a ver más adelante puede ser de diferentes formas. Sé que estás muy interesado en lo que estamos hablando, así que vamos a ir a revisar un ejemplo. Tenemos acá un cuento muy simple y muy corto. Se titula Tres ratones envidiosos. Había una vez tres ratones muy envidiosos, querían todo para ellos solos, pero cuando llegaba a visitarlos un vecino, ellos escondían todo el queso que tenían guardado. De pronto se acercó un gato muy peludo, asomó su nariz en el agujero y los ratones envidiosos se arrinconaron muy asustados. Cuando gritaron, el vecino los escuchó y se acercó al gato lleno de valor y como pudo lo alejó de la puerta. Quedó tan cansado el pobre ratón que los envidiosos salieron a agradecerle el favor y por fin lo invitaron a comer. Un cuento muy sencillo. Vamos a pasar a ver las partes de este cuento identificando nuestro inicio, nuestro desarrollo, el clímax y el desenlace. Esta primera parte corresponde a nuestro inicio, donde nos presenta a los personajes. La segunda parte corresponde al desarrollo, donde nos va contando un poco de la historia de nuestros personajes. Es aquí donde se produce el clímax, el problema al que se ven enfrentados estos ratones envidiosos. Y posteriormente tenemos nuestro desenlace, que en este caso ganaron nuestros protagonistas. Muy bien, ahora que ya recordamos qué es un cuento, cuáles son sus partes y cómo reconocerlas, vamos a pasar a la producción. ¿Cómo podemos escribir un texto? Tenemos que partir con una planificación, una organización, un borrador, edición y corrección y luego nuestro escrito final. En la planificación vamos a generar una lluvia de ideas. Vamos a escribir nuestras ideas, las que queremos hacer de nuestro cuento, ¿cierto? Y luego en la organización vamos a ir ordenándolas. ¿Qué va a ocurrir primero? ¿Qué va a ocurrir después? En nuestro borrador escribimos nuestro texto. Edición y corrección revisamos nuestra redacción, la coherencia y la cohesión. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenga sentido. Las ideas tienen que estar hiladas una con la otra y tiene que entenderse el sentido de mi texto. Y en el escrito final, finalizo mi texto y publico. Ahora, específicamente, ¿cómo puedo escribir un cuento? Primero tengo que pensar en el contexto, los personajes, el problema o conflicto y el desenlace. Pasemos a ver cada uno de ellos. El contexto. Primero determino el lugar físico de mi cuento. Puede ser, por ejemplo, la galaxia, la playa, una cárcel, el infierno o una selva o cualquier otro lugar que se te ocurra. Otro aspecto importante dentro del contexto es la época. Puede ser, por ejemplo, la prehistoria o la época de las cavernas, un escenario posapocalíptico, un escenario futurista o una pandemia. Ahora pasaremos a revisar a los personajes. Existen tres tipos de personajes principales: el protagonista o protagonistas, antagonista o antagonistas y nuestros personajes secundarios. Para cada uno de ellos debemos pensar en la edad, el género, es decir, femenino, masculino, no binario, tú decides, su aspecto físico, es decir, su altura, color de pelo, color de ojos, etc. Y su aspecto psicológico, es decir, es valiente, es miedoso, es temerario, tú ves. Por ejemplo, en el texto que leímos anteriormente, nuestros protagonistas serían los ratones envidiosos, nuestro antagonista, el gato, y nuestro personaje secundario, el ratón vecino.
Ahora pasamos a el problema o conflicto. Primero se comienza a generar el conflicto. Como vimos en el ejemplo anterior, se hace un desarrollo de cómo se llega al problema. Posteriormente se genera el clímax del conflicto, el problema en sí. En el ejemplo que vimos, se comienza a generar el conflicto cuando aparece el gato, y el clímax es cuando los ratones se sienten amenazados por él. Y ahora, el desenlace. Recuerda que en el desenlace se da la solución al conflicto. Pueden ser 4 escenarios posibles de solución a nuestro conflicto. Gana protagonista, gana antagonista, ambos ganan o nadie gana. Por lo general, en los cuentos gana uno u otro, pero puede ser que tengamos un final abierto donde nadie gane y no se solucione el conflicto. También estaría correcto. ¿Tienes alguna duda respecto a lo que revisamos el día de hoy? Puedes contactar a cualquiera de nosotros, al profe Jesús, a la profe Vane, quien te habla, a la profe Ismenia, la profe Evelyn o la profe Maricel. Todos nosotros estaremos atentos a cualquier duda que puedas tener. Recuerda que puedes enviarnos tu borrador para poder revisar la ortografía, la redacción, coherencia y cohesión. Nos veremos en una próxima clase. Adiós.